Camino al bienestar. Un programa de Eduardo y Francesc. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches en el momento en que nos puedas escuchar. Un capítulo más de Camino al Bienestar Extra. Y atención con el extra, ¿sí? Porque hoy más que nunca atentos al extra de hoy. Eduardo, ¿quién te habla? Francesc, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Expectante por este extra, ya que creo que va a ser una serie de episodios que va a tocar distintos temas y cada uno más impactante que el anterior, ¿no, Edu? A través de la energía vamos a ir conectando las sensaciones físicas, las emociones, los pensamientos y, por qué no, también la parte espiritual de las personas, donde para el que sea muy, digamos, muy tradicional en cuanto a los paradigmas, se van a divertir un montón. Vamos a realizar entrevistas de temas que son variados, pero que cada cual lleva su qué para poder tener un gran aprendizaje, ¿no? Pasando desde la sexualidad a nivel energética, pasando por la muerte, pasando por el tema de los niños, como a través de la infancia también se puede abordar ese tema espiritual. Así que tenemos esta serie de episodios que nos pueden dar mucho jugo y mucha nutrición para nuestro bienestar, ¿no? Y tenemos todo lo que sería la vida de cómo fue conectando con esta, llamémosle don o esta sabiduría a nivel energético, la entrevistada de hoy, cuando desde pequeña, ya a los 5 años ya lo manifestaba y ha ido viviendo con esto para hoy estar de terapeuta y estar ayudando y acompañando a personas en, digamos que desde cosas físicas que nosotros las damos por hecho, que son muy contantes y sonantes materiales, desde el mundo energético. Poder ver la otra cara que no se ve. Y que tampoco se habla mucho. No, porque nosotros hemos tenido cuando hicimos la entrevista de Mercé, que fue una de las entrevistas más vistas del canal y también llamó mucho la atención y también estábamos dentro de esta temática. Y yo desde aquí, en este momento, en este extra, voy a lanzar la propuesta de que estas dos personas puedan tener una entrevista juntas. Claro, porque son las dos personas. Vamos a ver qué respuesta tiene y si a nuestros oyentes les interesa el tema, estaremos muy atentos, como siempre, a los comentarios, tanto por YouTube, tanto por correo o por Spotify, porque si es el tema que realmente importa o realmente llama la atención, bueno, le damos un poquito más de atención y obviamente las traemos más seguido a nuestras dos entrevistadas. Nuestra querida entrevistada de hoy no la vamos a hacer esperar mucho más, así que con todos vosotros os dejamos con la entrevista del día de hoy. Que disfruten. ¿Podrías presentarte para nuestros oyentes de Camino al Bienestar? Por supuesto. Hola, soy Paloma Romero de Paloma Chey. Yo me dedico a ayudar a los demás seres. Pongo aquí seres porque en realidad no ayudo solamente a seres humanos, sino que también puedo ayudar a animales, a seres que han trascendido u otro tipo de energías. Entonces me dedico con el tema energético, que es mi tema, es donde yo me muevo mejor. Yo lo que hago es investigar, indagar en dónde hay bloqueos energéticos. Evidentemente hay energías que son muy positivas y que nos pueden ayudar un montón, y eso está muy bien también cuando las localizas o localizar zonas donde están esas energías beneficiosas, el poder utilizarlas o donde está incluso dentro de la persona, del ser, donde tiene esos puntos más fuertes, el poderlas utilizarlas a favor. Pero en muchas ocasiones esas energías están atrapadas o están limitadas, están como en shock, están enquistadas o están parasitadas.
Eso por poner unos ejemplos, porque me he encontrado con muchísimas otras cosas, digamos, otro tipo de limitaciones energéticas que hacen que no pueda fluir esa energía dentro del ser que estamos en ese momento, que estoy en ese momento tratando o que estoy en ese momento indagando. A veces también lo hago a distancia, por eso digo que puedo estar indagando simplemente porque a distancia, con un testigo, con lo que sería una foto o lo que sería la firma o lo que sería, en fin, un testigo, ¿no? Pues puede haber otros testigos más. También trayéndolo lo que sería la parte suya etérica, ¿no? Delante mío, puedo estar indagando dónde están los bloqueos de ese ser y se puede hacer a distancia o presencialmente. Os voy a contar un poco cómo empecé yo en todo este mundo, porque hace muchos años, y cuáles son las herramientas que yo utilizo más asiduamente. Lo que yo utilizo casi siempre es el biotensor, que es como una extensión de mi brazo, es como si formara parte de mí. En el momento que cojo el biotensor ya conecto. ¿Por qué aprendí a hacerlo así? Yo tuve a mi maestro Valentín, de tantos años que estuvo conmigo enseñándome todo esto, y fue el que me hizo los biotensores, me hacía biotensores tal cual como yo necesitaba en cada momento y me los iba, él los fabricaba muy bien y me iba regalando unos y otros para que yo aprendiera a manejarme bien. Como al principio yo era un poco, digamos, lanzada, no me hacía protecciones, no, yo entraba a las casas, me daba igual lo que hubiera. Tuve ataques, por ejemplo, recuerdo una casa en la que yo entré, estaba limpiando esa zona, estaba mirándola, yo no me había protegido para nada, y lo de las protecciones es que viene a cuento, luego voy a contar según vaya desarrollando porque es tan importante las protecciones y lo pongo ya de ejemplo. Entonces yo noté que había un ser que había desencarnado y que todavía andaba por ahí, al menos su esencia, su frecuencia. Cuando iba a preguntar a la dueña qué había pasado en un rincón de la casa donde no había nada, había un mueble en ese momento, pues me dijo que antes había una cama, que había estado una persona enferma mucho tiempo y tal, y yo de repente noté cómo se me abalanzaba algo sobre el vientre y me daba como si fuera un puñetazo, algo así, noté cómo me traspasaba. Me puse bastante mal, me recompuse en ese momento y acudí a mi maestro, que me echó una buena bronca porque me había enseñado a protegerme 100.000 veces, por decir algo así, y yo, pues claro, era muy lanzada, yo iba y ya está. Entonces, ¿cómo me volví a enseñar para que yo tuviera esa parte mía de estar siempre protegida? Era no conectar todo el rato con la gente, que yo conectaba todo el rato constantemente, sino conectar solamente con unas palabras, digamos, y al coger el biotensor. Y me enseñó una serie de pasos para hacerlo así y que no me ocurriera ese tipo de cosas. Sé que puede sonar a lo mejor un poco extraño para el profano, para el que no siente estas energías, pero en realidad yo pienso que todos al final las sentimos, aunque no las veamos, que todos sentimos siempre alguna cosa, ¿no? Sé de gente que le ha pasado, por ejemplo, de echar el pie hacia atrás, ¿no? Por lo que sea, y notar cómo es que ha pisado a alguien o cosas por el estilo. Continúo para no perder el hilo. En el tema de investigación energética yo me muevo bastante bien, no solo por todo lo de mi maestro, sino porque ya desde pequeña yo veía pues sombras, seres y tal, lo cual tuvo su parte positiva y negativa. Me daba tanto miedo todo ese mundo, o sea, era el terror que me provocaba todo eso desde pequeña, que cuando mi maestro me enseñaba a cómo entrar en el campo energético, cómo abrirlo, porque sé que se puede hacer de muchas formas, pero cuando haces una intervención muy, muy directa de algo que está muy agarrado, muy dentro, hay que saber muy bien cómo manejar ese campo energético, cómo abrirlo, cómo limpiarlo, cómo dejarlo bien limpio por dentro, cómo dejar todo colocado, cómo cerrarlo bien y cómo dejar
cuerpo energético recolocado en el cuerpo físico para que tenga el molde bien hecho, para que no esté muy pegado por delante o por detrás, para que no haya suturas, para que no haya boquetes, digamos, por donde cualquier otra vez, o sea, cualquier otra energía puede meterse de nuevo por esas suturas, por esas roturas que puedan quedar. Entonces me enseñó muy bien a hacer esto y tantas cosas que, vamos, fueron varios años de estar con él y me enseñó muchas cosas, pero para centrarme en el tema energético, esta fue una de las cosas más impactantes que él me enseñaba y que me da muchísimo miedo. Tanto es así que tardé muchos años en poderlo llegar a hacer yo, a desarrollarlo, el perder el miedo y decir, lo hago yo. ¿Y por qué me pasó esto de perder el miedo? Porque es que me pasó a mí misma, que tuve una posesión, yo. O sea, me pasó a mí durmiendo, se me metió algo. Sí me ayudó otra persona un poco, pero ¿qué pasó ahí? Que se removió el tema y había otros entes, otros seres o lo que fuera, y ahí fue cuando yo dije, yo misma me lo voy a hacer, yo sé hacerlo y lo voy a hacer por mí. Entonces me puse manos a la obra y fue cuando perdí el miedo totalmente, porque en realidad me di cuenta que no era para tanto y que estos seres no tienen tanto poder, lo que pasa que se nos hacen como grandes, como monstruosos y tal. Sí que es cierto que hay que tener cuidado porque a veces lanzan como ataques. Yo he contado allí en mi canal en alguna ocasión que me ha pasado y que hay que saber tener las protecciones bien puestas, tanto de manos, cinturón rojo que a mí me gusta mucho, que me lo fabrique yo misma para protegerme bien el ombligo y la zona de los genitales. Y bueno, que Eduardo me ha contado más cosas sobre él y me ha ilustrado bastante sobre este tema. Entonces, esa intuición que yo tenía, pues acertada en las protecciones. Otras protecciones que me enseñó mi maestro ya en su momento. ¿Por qué digo que son importantes? Porque sí es verdad que te puedes limpiar a ti mismo y que cuanto más confías en ti, más poder tienes tú, más empoderado estás, más puedes parar este tipo de seres. Pero es que este tipo de seres hay de muchos tipos. Yo no los catalogo porque ha habido siempre muchas catalogaciones, tanto de estas que había de los distintos reinos, ¿no? Como incubos, sucubos, tal, como las que hay ahora de mantis, como si ahora no me salen otras, ¿no? Pero otro tipo de seres. Yo no catalogo a ninguno porque lo que yo sí me he dado cuenta es que cuando actúo sobre los seres para quitar estos entes parasitarios, tienen una forma concreta, tienen una textura, están en un lugar concreto y tienen que ver con algo. Entonces se me pueden presentar de muchas formas diversas. También porque no siempre son entes parasitarios, también muchas veces son densificaciones de la propia persona que ha densificado algo en su propio cuerpo, un shock traumático o un pensamiento raro que ha tenido y lo ha densificado. Iríamos a juntar ahí, pues yo lo veo así al menos un poco lo que sería la biodescodificación con lo que sería el atrape energético que se va densificando dentro del ser. Y también tendríamos ahí lo que serían los ataques, entre comillas, de terceros, ¿no? Cuando estás con alguien y te habla mal, o te salta un exabrupto, o te dice algo a tu espalda, ¿no? En plan mal, y lo que se llamaría los males de ojo, por decirlo de alguna forma. Y en eso también he tenido experiencias del tipo de, por ejemplo, traté a una mujer que le dolía la espalda y yo lo que vi era como si le hubieran dado con un remo de una barca, ¿no? Era lo que yo veía, como te hubiera incrustado un remo. Entonces yo trabajé con ella porque me parece importante también cuando ves algo de esto, tratar después de solucionar el tema para que no vuelva a ocurrir y no estar siempre limpiando, ¿no? Entonces le dije lo que había y tal, y vimos que un exnovio suyo con el cual había discutido hacía relativamente unos meses, hacía poco, la familia tenía una empresa que se dedicaban a esto de los barcos y tal. Yo digo porque se vea la similitud
Igual que he visto, por ejemplo, a alguien que densificaba en una zona del cuerpo concreta y era donde le tocaba un exnovio, donde le agarraba el exnovio en esa zona, y ahí había densificado porque no quería saber nada de él, y entonces haces como energéticamente un rechazo y eso se va haciendo cada vez más grande. Vale. Entonces estaba hablando del tipo de entes parasitarios, del tipo de energías que puede haber, no solamente de entes, sino esto de personas, de shock traumáticos, de lo que nos pueden lanzar otros. Y también aquí entraría, al menos para mí, lo que son los parásitos, no solo astrales, sino también los parásitos físicos. Los parásitos físicos eh, se agarran al sistema nervioso central y nos hacen pesar de determinada forma, nos hacen querer comer determinadas cosas, nos hacen incluso estar irascibles con determinadas personas. Entonces, los parásitos físicos es algo que hace mucho tiempo que estoy investigando más a fondo, porque me di cuenta, ya cuando era jovencita, me di cuenta de cómo se metían dentro de los animales, me impactaba verlo, como porque había picado una pulga a un gato, de repente tenía unos gusanos enormes dentro de su cuerpo, de su intestino. Posteriormente, pues resulta que hablando con un sobrino mío me habló de las hormigas zombies, que las coge un hongo, se les pone en la cabeza y les hace ir a un sitio a que hagan ahí su hormiguero y tal, aunque sea un sitio que no es afín a ellas, sino al hongo este, que es donde se puede reproducir bien. Y todo eso me llevó a qué pasa con los seres humanos. Empecé a investigar bastante con este tema y, me di cuenta de que estamos mucho más parasitados de lo que aparentemente nos han dicho, ¿no? O parece ser, ¿no? Parecía que nada más que se podía tener pues Osiuros, Ascaris, de estas y la solitaria, 4 cosas. Y sin embargo hay una fauna tremenda que provoca muchos temas relacionados con estas parasitosis, porque para mí, ¿no? Mi manera de verlo. ¿Sí? Paloma, ahí entraría cuando hablan de la colonización de la microbiota, que en nosotros la microbiota empieza a mandar a través del nervio vago lo que el cerebro quiere, lo que el cerebro tiene que hacer. Sí. Estamos hablando de esto mismo que está pasando en el mundo energético, en el mundo astral, está pasando en el físico aquí y ahora con nosotros, con los seres humanos. Sí, mi manera de verlo es que al tener ese tipo de parásitos con una vibración determinada, con una longitud de onda, digamos, cuanto más tipo de parásitos, o sea, cuanto más grande es la colonia, más vibración va a tener de ese tipo. Entonces, ¿qué va a traer? Vibración de lo mismo. Yo soy homeópata, entiendo muy bien este mundo energético, ¿no? De vibración, de cómo cuando le das algo al cuerpo, que toca una sinfonía, el cuerpo se acomoda a esa sinfonía, de ahí se sana. Es como yo veo la homeopatía, ¿vale? Como una canción. Entonces con los parásitos me pasó lo mismo, yo pensé, ¿y entonces aquí qué pasa? Si tocan esta sinfonía van a traer lo mismo, ¿no? Del mundo sutil, digamos, porque la homeopatía funciona a nivel muy sutil. Entonces, estos parásitos que están haciendo, por eso digo, lo meto dentro, ¿no? De lo que serían energías parasitarias, porque yo también limpio la parte energética cuando hay una carga muy fuerte, limpio la parte energética, les quito como esa energía y vitalidad a esa colonia de parásitos donde la encuentre. Así, al menos mi manera de ver, mi experiencia, es que es mucho más fácil después físicamente terminarlos de liquidar. Aquí también entrarían hongos, cándidas y todo esto, y algo que me impactó mucho, por ejemplo, eran estos niños que veían seres con alas y contaban que veían hombres con alas, y resulta que esto tuvo que ver con una kombucha que el hongo, no sé por qué motivo, no estaba a lo mejor bien hecha ese tipo de kombucha. Yo no me meto con las kombuchas, a mí me gusta, pero ese tipo de hongo parece que les hacía alucinar a estos niños. Bueno, como eso hay muchísimos ejemplos,
pero son cosas que me fueron llamando la atención y por eso sí lo miro, lo que es la parte parasitaria física también, para quitar la parte energética a esos bichos, digamos. Por otro lado, creo que además pueden confundir mucho la mente y hacerse ellos como que veas cosas peores de las que son, llevar a depresiones, llevar a miedos, a estar irascible, a tener terrores nocturnos, y en los niños se ha visto mucho todo esto, por eso es un tema que me interesa. Sí. Nosotros desde Camino al Bienestar hemos trabajado sobre los mapas a nivel de la psicología mental, qué es lo que ocurre con las emociones por los pensamientos que hay, y esta pata, que sería la pata energética, microenergía que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, estaríamos hablando de que es parte del desequilibrio que colabora para terminar de parasitar a la persona. Pienso que sí, o sea, pienso que sí, o estoy de acuerdo contigo en la parte de parásitos energéticos, pero también veo la parte de parásitos astrales que muchas veces han entrado y hacen exactamente lo mismo. Una vez que ya están dentro, se han adherido, o estos que van y vienen, porque ponen como unos anclajes donde siempre tienen el sitio, ¿no? El camino de vuelta, y muchas veces tú estás mirando, no ves el parásito en sí, pero encuentras el anclaje o encuentras el cableado que han puesto, hacen como una especie de cableados que simulan todo nuestro sistema nervioso central, van simulándolo. Eso es impactante. Yo en algún vídeo creo que he puesto cómo arrancar ese cableado. Yo todo esto lo he experimentado por mí misma, lo he investigado por mí misma, según lo he ido encontrando, porque en el momento que conecto empiezo a verlo. A ver, no os voy a decir que lo veo con los ojos, de hecho muchísimas veces estoy con los ojos cerrados porque es como mejor lo veo, esos mundos sutiles. Entonces, este tipo de parásitos energéticos también hacen que cambie la forma de ser. Uno se da cuenta porque a lo mejor se despierta por las mañanas apático o sin ganas de nada o con miedos, o se le empiezan a cruzar pensamientos de estos intrusos fuertes, ¿no? Como dices, aquí hay algo, ya tengo que empezar a pensar en limpiar porque aquí hay algo. Hombre, lo suyo sería hacer una limpieza pues como nos hacemos las duchas, ¿no? No digo todos los días, pero a lo mejor una vez a la semana tenerlo en cuenta, el hacer una limpieza energética, aunque sea de mantenimiento, y si ya hay algo más profundo, aprender cómo se tiene que entrar en el cuerpo energético sin dañarlo, y digo sin dañarlo porque sé que hay personas que lo hacen abruptamente y no queda bien cerrado aquello, no queda bien, digamos, colocado ese cuerpo energético. Quiero preguntarte, Paloma, por el hecho de cómo me protejo ante a estos campos, estas entidades o otras personas que a mí me puedan poner cosas que no son mías, ¿no? Podríamos hablar de maldición, mal de ojo, envidia. Sí, lo llamado así como mal de ojo, envidias, todo esto. O sea, para mí lo más importante en ese tema tiene que ver con la psique de uno, tiene que ver cómo se sienta uno, tiene que ver con que realmente tú te sientas seguro de ti mismo, de ti misma, tú te sientas empoderado y tú confíes en ti de tal manera que no necesites lo del otro para tú estar bien contigo, cosa que sé que es complicada y difícil, pero cuanto más te conoces a ti, más en ti estás y más difícil va a ser que el otro te pueda hacer daño. Si es verdad que a veces tenemos el cuerpo energético más débil, ¿vale? Más, digamos, desplazado, quizá, se puede fisorar, puede haber impactos fuertes, por ejemplo, y si una persona te suelta un abrupto, un improperio, algo fuerte, sobre todo por la espalda, no sé por qué, pero sobre todo por la espalda, no de frente, impacta mucho más, puede impactar muchísimo y puede llegar a dar un dolor de espalda, un dolor de riñones,
sentir un dolor de cabeza o encontrarte mal, como si se te hubiera metido algo muy fuerte y muy malo y muy raro. Entonces sí que hay cosas así que a uno le pueden jorobar más dependiendo de la persona que sea, porque a lo mejor uno que te encuentras por la calle que sabes que está mal, a ti no te afecta demasiado, pero si es alguien de la familia o alguien cercano sí te puede afectar más, porque ya afecta psicológicamente también. Entonces, energéticamente va muy directo, muy disparado. ¿Cómo nos protegemos de esto? Pues sigo en la línea de que de todo, tanto de esto como del otro, podemos hacer el tipo de limpiezas energéticas, también conocernos bien a nosotros mismos, y cuando son entes, por ejemplo, sería de otra forma. Entonces me voy a poner, digamos, un poco en decir lo que es la limpieza energética que yo daría de base, ¿vale? Lo que sería de base, y luego voy a entrar más en cuando son entes parasitarios, lo que podemos hacer, porque creo que incluso podría ser hasta más fácil quitarlos, porque no tienen ningún poder en realidad. Es que es como que hacer mucho ruido y pocas nueces o algo así. Ahora, que hay que distinguir si son seres desencarnados o partes de seres desencarnados, o incluso, ¿cómo se diría? Cuando se alían, ¿no? Una parte de desencarnado con una parte de esto parasitario, y ahí eso ya es la bomba. Es que hay muchas mezclas, pero creo que teniendo de base algo que nos sirva a todos, como limpieza energética, ya si fuera algo más fuerte, pues eso, ir aprendiendo, ir a alguien que te ayude en un principio y después ir aprendiendo poco a poco y tener una base de sustento de confianza en ti mismo, en ti misma, para saber lidiar con todo esto. ¿Cómo hago yo las limpiezas energéticas? Las hago fáciles, como si te estuvieras dando una ducha. O sea, a mí me gusta pedirme a mí misma las cosas. Yo no le pido a nadie. O sea, yo no pido a otros seres que no conozco, que no sé quiénes son, que me han hablado de ello. Yo no digo que estén mal o bien. Yo lo que digo es que yo no lo hago. Yo todo lo que me pido es a mí, a mi esencia, a mi ser, como soy yo en ese otro cuerpo dimensional que podríamos llamar espíritu y que me puede proveer de estas cosas sutiles, ¿no? Que quizá yo no las tenga tan a mano, aunque sí que las tengo, porque, bueno, ya hablaré luego si nos da tiempo de lo que sería guardar en zonas intermedias herramientas que nos podrían hacer falta para estas limpiezas, ¿vale? Y son herramientas sutiles, no son herramientas físicas, pero las podemos tener guardadas muy cerquita nuestro. Lo que estaba contando, lo que podemos hacer es hacer como si hiciéramos una ducha, traernos una esfera, pedirnos una esfera que sería de luz, sí, pero reforzada como si tuviéramos una caja Faraday ahí, o sea, no sería una caja, sería una esfera Faraday, para que lo que yo meta ahí no pueda salir. A mí no me gusta limpiar y dejar las cosas por el fuera pululando. No lo hago nunca. Nunca lo he hecho. Esto siempre va a algún sitio, va donde corresponda, va al sitio que sea mejor para ese ser que he metido ahí. Pido lo mejor, aunque sea un ente parasitario, lo mejor para ese ser, lejos de los seres humanos, lejos de la Tierra, que vaya a su mundo, a su submundo, a donde sea. Y también es verdad que si no se quiere ir, lo fulmino. Así lo digo, porque si no se quiere ir no tiene sentido estar peleando. Nosotros sí tenemos el poder para que desaparezca, por lo menos de aquí, y se vaya, y que no vuelva, y que no me toque, ni a mí, ni a quien estoy limpiando, ¿vale? Entonces, yo esa esfera Faraday, digamos, para que no pueda salir de ahí nada, sí que tiene mi boquetito de luz, donde yo voy a meter las cosas, cierro y lo lanzo, ¿vale? Lo estoy diciendo a grosso modo, ¿vale? Pero para entendernos creo que estaría bien. Entonces, yo voy pasando mis manos por todo mi cuerpo, voy limpiando, voy arrastrando, digamos, donde yo noto energías más densas. Voy a tener muy en cuenta zonas como pueden ser las axilas, el pubis, todas las zonas de los chakras, la garganta, los ojos, los oídos, porque lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos
la nariz, densifica también, ¿vale? Voy a tener en cuenta la parte del cuello, de la parte de arriba del cuello y de los hombros, que también se carga mucho en la parte de la espalda, y voy a seguir limpiando todo mi cuerpo, bajando los pies, ya digo, como si fuera una ducha. Ahora, ¿qué pasa? Que si me noto algo más denso, me noto algo que me hace sentir mal en alguna parte del cuerpo y con una pasada de mano no me lo he podido quitar, yo con mis manos alargo mis dedos energéticos. Yo puedo alargar mis dedos energéticos porque mi energía es mía y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Así como no hay una película de Disney, ¿no? Que se alarga, es que no sé cómo se llama, pero hay una película así, ¿no? Que alarga físicamente, pues igual energéticamente, y con eso yo llego donde tenga que llegar a coger lo que necesito. Y ahí es donde digo, sí, cuidado, por no hacer dejarlos, pero si alargas despacito y tú limpias nada más y lo echas a tu esfera, todo eso se va. ¿Qué le digo yo a la esfera esta? Que si hay alguna energía mía que me corresponde, porque una cosa es que yo recoja energía y pueda mandarla, y otra cosa es que sea mía como parte de mi alma, parte de mi ser, una parte que me compete a mí, porque eso también pasa mucho, que vamos perdiendo cachitos por el camino. Si hay alguna mía, que vuelva a mí, limpia, sana, perfecta, y que vuelva a mí, ¿vale? Con un filtro, yo imagino mi filtro en la cabeza para que entre limpia, porque puede haberse arrastrado algo mío y yo lo mío no lo quiero perder, ¿vale? Y ahí sí la lanzo, que vaya donde corresponda, que sea lo mejor para todos, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su mantra, yo lo digo así por encima. A ver, una vez que hemos hecho esta limpieza, nosotros con nuestras manos nos vamos recolocando el cuerpo. Sí que es verdad que yo con el biotensor, que es con el que más me manejo, aunque lo puedes hacer con péndulo, que también antes lo hacía con péndulo, quiero decir, con varillas, con las manos. Yo empiezo a indagar con el biotensor, pero yo luego le dejo y voy con mis manos me dicen dónde están las cosas. Esa visión de dentro me dice cómo son, dónde las tengo que quitar. El biotensor lo vuelvo a coger solamente para verificar que todo ha quedado limpio, para verificar el cuerpo energético si está todo bien cerrado, si no hay rasgaduras, si está bien colocado. En una limpieza normal, digamos, de andar por casa, se puede hacer así fácilmente, hacer así con las manos, volverlo a colocar tu cuerpo energético y no entrar en mucho más. Si ya es algo muy denso, sí que diría yo que se necesita tener otro tipo de formación o pedir ayuda en ese momento y que te vayan enseñando. Yo cuando hago las intervenciones muchas veces enseño, pero es verdad que hay gente que prefiere no hacérselo a sí mismo porque no les gusta, porque les da miedo, porque no saben, porque no confían o lo que sea, como dijisteis antes, no sé quién de los dos, es verdad que hay gente que le pasa y bueno, pues les ayudamos. Ahora el mantenimiento sí lo tiene que hacer uno, porque a mí no me importa hacer el mantenimiento, pero vamos, me parece que es un poco así, ¿no? Estar limpiando algo que puede hacer uno cada día. Otra cosa que yo utilizo mucho sería la ruda. Sí que hay muchas plantas, pero a mí me gusta la ruda, entonces yo lo que hago es hacer una infusión de ruda en una buena taza, con un buen puñado de ruda, evidentemente tratando bien a la ruda, dándole las gracias y todo esto. Y esa ruda luego la echo a una botella de agua templada, de agua que me pueda echar por el cuerpo, que no me queme. Una vez que está hecha la infusión, lo echo, la muevo un poco a la botella y yo me la echo desde la cabeza, que caiga el chorro, que me vaya cayendo todo desde la cabeza hacia abajo, ¿no? Y me mojo bien con ella como si fuera una ducha así. Hay quien se la echa solamente por los hombros y no por la cabeza. A mí me gusta desde la cabeza hacia abajo. Hay quien se baña con ella, ¿vale? A mí me gusta en ducha porque siento el arrastre de la ruda, como va quitando. ¿Qué más? Hay una técnica japonesa, que no sé si voy a decir bien el nombre, yo lo digo, se llama Hakurei-so o algo así. Y luego os puedo pasar el dato, ¿vale? Pero es que no sé pronunciarlo. Y en esta técnica se llama de ducha seca y es parecida a esta otra que yo os he dicho, solo que yo en esta que os digo no
arrastro y lo tiro, sino que lo voy recogiendo y metiéndole en la esfera para que no quede por ahí. En la ducha seca sí que arrastrarías, o sea, irías quitándote de encima las energías que te puedan estar distorsionando las de encima, como hacerte una limpieza. Esa podría ser otra. Entonces eso así como de andar por casa, ¿vale? Ahora, más cosas que se pueden hacer con respecto a esto. Yo decreto, ordeno y hago diferentes rituales también para dejar claro que no voy a permitir o que, bueno, a lo mejor el no habría que ponerlo, ¿vale? Pero sí decretando que mi cuerpo no hace de nadie, nada más que yo, no doy permiso a nadie para que puedan tomar mi campo energético y, no sé, cada uno pondría ahí lo que quisiera y lo hará a su manera. Yo lo hago con una técnica de sacar lo que no quiero, ¿vale? Y cortar con ello y integrar lo que sí que quiero, ¿no? Decretándolo, ordenándolo y siendo yo la que dice lo que sí y lo que no. Aún así, hay veces que se cuelan, pues sí, a mí también. Entonces vuelves otra vez a quitarlo y a decir, pues ya te lo he dicho, o te vas o te fulmino, y ese tipo de cosas, porque sí que es verdad que una vez que los pierdes el miedo, los pierdes el miedo. O sea, ya no te da miedo. Ahora, el que no tengas miedo no quiere decir que no tengas precaución. Yo conté una vez en mi canal, en uno de los cursos que hice, que estaba quitando algo que veía en un lugar, en una persona, ¿no? Y cuando iba a meter las manos, como que eso me quiso morder. Y lo noté. Me tuve que proteger y cuando volví a entrar, nos quedamos congeladas, tanto yo como quien se lo estaba haciendo, como la mujer a quien se lo estaba haciendo, y lo dijimos los dos a la vez. Las dos a la vez dijimos, ¡qué frío de hielo por dentro! Eso es porque realmente este ser nos estaba atacando y estaba creando frío, estaba creando un montón de situaciones para que no la sacáramos de ahí. Ahí es donde tú te tienes que empoderar y decir que va, fuera. Y si hace falta abro, saco y luego cierro.